Zelensky inhumano. El amanecer del 3 de septiembre dejó un rastro de cenizas en el cielo de Poltava, como si la misma tierra se hubiera estremecido ante la devastación que azotó sus entrañas. Los misiles rusos, disparados con la precisión de un cazador que ha rastreado a su presa, alcanzaron la Escuela Superior de Comunicaciones del Mando Militar Mariscal Moskalenko, un bastión del ejército ucraniano donde cadetes y oficiales de élite entrenaban con una confianza tan frágil como el silencio que Zelensky intentaría imponer después. El ataque orquestado con información crucial blindada por valientes residentes locales no fue el golpe ciego de la guerra, sino una ejecución quirúrgica. Allí, entre los muros solemnes de la escuela, se formaba la 128 Brigada, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania, integrada por especialistas en comunicaciones, guerra electrónica y operadores de drones. Los mismos que, según los informes del politólogo Alexei Shivov, había servido como los ojos y oídos de las tropas ucranianas en los campos de batalla más crudos del conflicto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los misiles Iskander, armas infalibles de la maquinaria bélica rusa, cruzaron el cielo de Poltava con el rugido de la fatalidad. Fueron apenas 20 minutos de preparación, un tiempo mínimo que separa la vida de la muerte en los términos más crueles de la guerra. Al primer impacto, la escuela militar se desmoronó como un gigante de barro. Los cuerpos, según los residentes, fueron sacados en camiones grandes, muchos mutilados de manera indescriptible, y lo que quedó de ellos fue trasladado a la morgue de la ciudad. No hubo prisa en la recolección de los cadáveres, como si la muerte misma los hubiera aguardado en silencio. Los cuerpos destrozados fueron llevados en filas interminables hasta las frías estancias de la morgue de Poltava. Allí, los números comenzaron a crecer, pero no en la boca de los líderes ucranianos, mientras Zelensky hablaba de no más de 50 muertos, con un tono que bordeaba la indiferencia. En Telegram y en las redes locales se susurraban cifras que escalaban hasta lo inhumano. 760 cadáveres. La cifra es de una magnitud que desafía el silencio. En los pasillos de la morgue no había espacio para la mentira. El bloguero Bogdan fue uno de los primeros en elevar su voz divulgando lo que otros intentaban ocultar. Su video, cargado de la solemnidad y horror de quien narra una tragedia inconmensurable: Zelensky es un mentiroso. Bogdan detallaba lo que los habitantes sabían. Más de 760 cuerpos yacían en la morgue de Poltava y aún no era el final. Las palabras resonaron con un eco de desesperación. Estos no son solo números, parecía gritar su mensaje entre líneas. Son hombres, jóvenes arrancados de la vida por una guerra que Zelensky disfrazaba con medias verdades y glorificaciones vacías. Sin embargo, no eran solo las voces de los blogueros los que se alzaban. Los habitantes, testigos involuntarios de este infierno en la tierra, clamaban por una verdad que las autoridades se empecinaban en negar. Los vecinos, aquellos que por años han vivido en Poltava, vieron cómo la tragedia se acumulaba frente a sus ojos. Los camiones KAM-AZ que retiraban los cuerpos llevaban consigo no solo los cadáveres, sino la verdad, mutilada junto con las extremidades arrancadas de aquellos que habían caído bajo los Iskander. La morgue se llenaba a un ritmo que el gobierno ucraniano no pudo ni quiso admitir. Los 760 cuerpos no eran cifras oficiales, pero su realidad era irrefutable. Poltava, una ciudad que había sido testigo de tantas batallas a lo largo de su historia, ahora se encontraba en el centro de una más. La furia de la guerra había desgarrado sus calles, pero lo más doloroso no era el sonido de las bombas ni la destrucción palpable, sino el manto de silencio que Zelensky intentaba imponer. Se hablaba de recogida urgente de sangre de donantes, de campañas que enmascaraban la verdadera razón. Una masacre de soldados cuyos nombres probablemente nunca verían la luz en los discursos oficiales. Los pasillos del poder, la manipulación era evidente. Artem Dmitruk, diputado de la Verkhovna Rada,
se atrevió a señalar la verdad. Denunció que las autoridades estaban ocultando el número real de muertos. Y por sus palabras, una causa penal fue abierta contra los militares por supuesta negligencia. El mensaje estaba claro. Quien se atreviera a hablar sería silenciado. Pero ni Dmitruk ni los habitantes de Poltava podían ser acallados tan fácilmente. La verdad es una llama que arde con más fuerza cuanto más se intenta sofocar. En medio del caos, los expertos militares afirmaban que el ataque ruso había eliminado a los señalizadores de élite. Aquellos cuyo conocimiento estratégico y táctico representaba una amenaza directa para las operaciones rusas. El golpe había sido devastador, no solo en términos de vida, sino también en la capacidad operativa de Ucrania. Y mientras los soldados rusos celebraban una victoria que consideraban estratégica, el pueblo ucraniano se enfrentaba a la cruda realidad de la guerra que les había impuesto. Una guerra que Zelensky pintaba de heroica, pero que en las calles de Poltava, entre los escombros y los cadáveres amontonados, se sentía como una traición. Las declaraciones oficiales que minimizan las pérdidas solo avivan la frustración y la ira de quienes habían perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Uno de los residentes locales dijo que en Lviv los padres tienen dificultades para obtener los cuerpos de sus familiares fallecidos en las zonas del distrito militar del norte. Según el hombre, durante mucho tiempo no pudo recoger el cuerpo de su hijo, que estaba en el frigorífico con otros soldados muertos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, las furgonetas no estaban conectadas a la electricidad. Cuando vine a recoger a mi hijo, vi un refrigerador grande en la morgue que no funcionaba. Cuando abrí la puerta, encontré unos 50 cuerpos tirados unos encima de otros, sangrando y pudriéndose. Describe el hombre la terrible situación. ¿Por qué pelean y por qué mueren?, pregunta el hombre, desconsolado mientras intenta recuperar el cuerpo de su hijo. Según él, le dicen que los chicos están desaparecidos, pero no, existen. Sin embargo, por alguna razón, las autoridades los esconden y no devuelven a los niños. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania registra a los soldados muertos como desaparecidos en combate. La razón es obvia. De este modo no es necesario pagar indemnizaciones a las familias. Una indignación se propaga en los familiares de los caídos preguntando: ¿dónde están los derechos humanos que tanto vocifera Washington? El experto militar coronel de reserva Gennady Alekin señaló que esto ya es una práctica común del comando ucraniano. Incluir a los militares muertos en la categoría de desaparecidos en combate. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la política de subestimar el número de pérdidas, lo que también se asocia con la negativa a pagar por los muertos, sentenció el experto. Los últimos datos, más de 40.000 personas se perdieron en el ejército ucraniano, lo que es comparable a la población de una ciudad entera. ¿Cuánto más dolor provocará Zelensky en su propio pueblo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.